¿Qué tal? Mi nombre es Manuel, el día de hoy estamos con Lydia George, ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances y ahora ganadora del Premio Medicis a la Mejor Novela Extranjera con Misericordia. Muchísimas gracias, Lydia, por estar acá con nosotros y me gustaría comenzar con la pregunta de hacia dónde van las sociedades que olvidan, porque la literatura nos hace recordar esta parte. Bien, yo no sé a dónde van, pero se va a un lugar completamente desconocido. El futuro es siempre desconocido, pero si uno no tiene la memoria, eso significa que no tiene los pilares de la existencia, no sabe, no conoce los peligros ni los momentos de la esperanza, no conoce el movimiento ondulatorio de las sociedades, que tiene momentos de progreso y momentos de decadencia. Por tanto, si uno no aprofundiza el pasado, eso quiere decir que la gente va desnuda al futuro. Entonces me parece que es un peligro y que toda la sociedad tiene al contrario de hacer la apuesta para que los jóvenes conozcan un poco del pasado, conozcan la cultura que rememora las cosas, porque ser humano es eso, es haber una memoria. Nosotros no somos animales como los otros precisamente porque tenemos una memoria que permite progredir. Entonces, si uno olvida lo que ocurrió, no tiene ese espejo permanente del pasado. Hay un libro muy importante que dice que es un libro muy importante que dice el pasado, el futuro está lleno del pasado. Y yo escribo por bajo mi nombre. Justo ahora que mencionas esta parte del pasado, viene a mi memoria Los Memorables, que es una reconstrucción de un hecho histórico en Portugal a través de una fotografía, que es el discurso central, que de esta fotografía nace un todo. Me gustaría que nos contaras también un poquito acerca de revolver o regresar, mejor dicho, a nuestro pasado para entender un mejor futuro. Sí, precisamente Los Memorables es un libro sobre la Revolución Portuguesa y lo he escrito para los jóvenes, sobre todo de mi país, porque los jóvenes pensaban 40 años después que haber o no haber revolución había sido lo mismo, porque estaban en crisis, era un momento de crisis. Yo quise demostrar cómo no, porque ha habido un movimiento fundamental que ha sido hecho por la gente de mi generación. Y la gente joven que lee ese libro piensa, sabe, me dice que, en fin, toda la gente lo dijo, que es como un espejo para ellos, un factor para comprender que hay revoluciones cuando una sociedad no aguanta más. Uno sabe siempre que una revolución trae una tragedia también después, pero son los movimientos que de renacencia de las sociedades. Se plantear los lectores delante de la descripción y regresar a la mitología de ese acontecimiento es fundamental para que uno comprenda lo que ocurrió, sobre todo porque la Revolución Portuguesa es la primera que ha marcado todo un cambio en la Europa, en América del Sur, en Latinoamérica, y que habla de cambios pacíficos en dirección a la democracia que ha acontecido en el final del siglo XX. Y ahora precisamente el movimiento es opuesto. Y a mí me parece que los jóvenes, la gente que lee libros como ese que yo escribí, comprende precisamente ese movimiento ondulatorio, cuando en las democracias y como en la felicidad, jamás nada está gano. Y ahora volvemos a otro tema de tu novela, que es prácticamente una revolución del miedo, de entender cómo a poco nos estamos desgastando, y bueno, ganadora del Premio Medicis extranjero. ¿Cómo nace Misericordia? Bien, Misericordia nace de un pedido de una mujer que estaba en el fin de su vida, pero no lo quería admitir,
luchó hasta el final de su vida como una resistente para comprender el mundo, que no ha querido salir de esta vida sin tener la comprensión posible de que lo que se pasaba sobre la tierra. Entonces ha sido un título que me ha sido, no digo impuesto, pero dado. Y él habla precisamente del último año de la vida de esa mujer, pero la gente lo está entendiendo como una cosa un poco diferente, como una especie de mensaje de resistencia de una sociedad delante del mundo desconocido que nos abre, de esta noche perturbadora que es la crisis, el desequilibrio que estamos atravesando. La gente lee las últimas páginas de este libro como si la voz de Don Alberti fuera la voz de toda una civilización que dice: no sé lo que va a ocurrir, pero hasta el fin yo continúo a querer comprender. Y para nosotros, los escritores, es muy interesante. Es como decir, el mundo no puede tener su fin si yo continúo a narrar. Es eso lo que el arte dice. Nosotros estamos aquí narrando. En cuanto se narra, el mundo no acaba. Y ahora, precisamente en este aspecto sobre la narración, más allá de estos libros, ¿qué estás escribiendo en este momento? Bueno, en este momento yo estoy retomando el libro que yo estaba escribiendo antes de esto. Pero está siendo muy difícil, porque entre tanto el mundo cambió, sobre todo el mundo europeo ha cambiado mucho, se ha desarrollado una guerra impensable, toda la Europa y el Occidente están en guerra con una parte del otro mundo, no podemos esconder lo que pasa, ha sido tan sorprendente todo que yo creo que no soy yo simplemente, muchos de los escritores hoy están perplexos delante de las computadoras porque nosotros sabemos que el mundo está cambiando muy fuerte y que hay una utopía que era la utopía de mi generación, la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Pensábamos que no iría a haber más guerras de esta magnitud y de momento al otro se retoma todo de nuevo. La historia es de nuevo circular. La historia es una historia donde la gente no perdona, no olvida. Y eso para mí es como una especie de representación negativa contra lo que yo había creído. Entonces yo estoy viviendo ese momento que es una tormenta interior. Y me parece que el libro que yo estaba escribiendo era un libro inocente. Y no sé cómo pegar esas páginas. Pues realmente cuando empecé a leerte por primera vez, y te lo dije ayer que estábamos platicando, yo que más quisiera que te entregaran el premio Nobel próximamente. Ahora, ¿qué significó para ti ganar el premio Phil justamente en medio de un retroceso de la salud general de todo el mundo, en que no pudiste viajar a México? Ayer yo tuve posibilidad de explicar lo que significó para mí ese momento, porque verdaderamente era un momento de completa, me sentía desnuda diante de la vida, estaba haciendo un luto, era como si no hubiera esperanza, y yo tenía una esperanza, era que el mundo estaba globalizado debajo de una pandemia, y que eso nos podría hacer hermanos más fraternos, pero no, evidentemente era un momento muy difícil personalmente, del punto de vista como ciudadana. En ese momento me atribuyeron ese premio, era como una especie de carta que me enviaban de lejos, del otro lado del océano, para decir: Lidia, tiene esperanza, nosotros estamos contigo, nosotros amamos la literatura y te escogemos en este año como representante de los escritores de las lenguas romances. Entonces para mí ha tenido un simbolismo
personal muy grande. Tristemente el tiempo se nos está acabando, pero a mí sí me gustaría terminar con esta pregunta, o más que una pregunta, con este punto primordial de tu obra, porque en México te traduce Elefanta, y justamente por ahí me he dado cuenta que viene una próxima traducción de una novela tuya. ¿Qué significa estar en español y estar en México publicada? Bien, significa mucho, porque yo he aprendido mucho con los escritores mexicanos. Antes de venir al México, yo tenía una parte mexicana. Antes de ganar el premio File, yo leí mucho al autor que antes daba el Patrono. Entonces, cuando me pienso que el país de Pedro Páramo, el país de la poesía tan importante de José Emilio Pacheco, el país de Carlos Fuentes, que yo he leído tanto, me acoge aquí, es para mí una gran alegría, es como si me diera una prenda, un regalo. Sé que en algún momento nos volveremos a encontrar porque sé que la Tierra es redonda y que los afines que tenemos hacia el mundo del libro nos volverán a tener frente en frente, pero ahora con el premio Nobel, eso estoy seguro, y nos volveremos a ver aquí en Guadalajara. Es un chiste, pero es lindo de nos imaginarmos niños y de soñarmos alto. Es muy bueno. Es muy bueno escuchar sus palabras, Manuel. En ese día beberemos una gran copa de champán. Perfecto. Muchísimas gracias, Diria. Para nosotros es un honor. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. LCF, Letras que nos transforman.